Vamos a conversar hoy con Juan Carlos Monedero. Juan Carlos es politólogo de la Universidad Complutense de Madrid, doctor en ciencia política. Juan Carlos estudió en Alemania y pues venimos inquietos con un tema. Hace unos días entrevistábamos a un argentino, un investigador y periodista que afirmaba que Hitler había huido a América y que hubo una maquinaria dispuesta a dar abrigo al genocida a lo largo de toda Sudamérica, que pasó por Perú, que estuvo en Colombia, que finalmente murió en la Argentina. E independientemente de si aquello efectivamente ocurrió o no, lo cierto es que sí se pueden rastrear notas de prensa que dan fe de los vínculos que hubo entre la política suramericana y la Alemania nazi, ¿sí? Hoy vamos a conversar con Juan Carlos partiendo de algo, la Guerra Civil Española, ¿sí? Una guerra civil que se extendió entre el 36 y el 39, donde acabaron con la Primera República Española y Franco asumió el poder. También creó nexos, ¿sí? Es muy conocido, el más famoso de todos tal vez es el nexo con la Argentina, donde el mismo Perón estuvo asilado en España después de que lo sacaron de la Argentina los militares, ¿sí? Pero viene detrás de todo esto una enorme pregunta, y es ¿qué relación puede haber entre las derechas latinoamericanas, ¿sí? Y esa derecha que se instauró en el poder en España por casi 40 años? Nos va a acompañar en la entrevista Laura Vanessa García Rojo. Laura es, estudiante de Ciencia Política de la Universidad de Antioquia y estudiante de Trabajo Social del Tecnológico de Antioquia. Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bien, gracias bien. por la invitación. Entonces, Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu vida? Vamos a ver, lo primero, las teorías conspirativas, que son muy propias de la extrema derecha, curiosamente, ¿no? Y que a veces se esconden en programas esotéricos y hay ovnis y están las pirámides y los templarios y al final hay judíos malvados conspirando, ¿no? para hundir a los países, ¿no? Y a mí me disgustan profundamente porque siempre nos despistan del gran conspirador, ¿no? Que es el capitalismo, pero no porque el capitalismo tenga a un tipo como Fu Manchu detrás de una puerta con las uñas largas, ¿no? Esperando a ver cómo pueden hacerle alguna maldad a alguien, ¿no? Sino que la lógica interna del sistema capitalista, es decir, la búsqueda de beneficio y la conversión para conseguir ese fin de cualquier cosa, mercancía, persona, idea, naturaleza, dinero, convertirlo en mercancía, genera una lógica, un metabolismo que es muy perverso. Entonces, claro, si tú estás esperando en buscar a los nazis, a los templarios, a una secta de masones y tal, pues te despistas de que realmente lo que mueve las cosas, lo que mueve las guerras, los intereses, las invasiones, pues son cosas más vinculadas a elementos materiales, ¿no? Y ya digo, es curioso que, bueno, no es curioso, es coherente que todas estas teorías conspirativas, que además todas se caracterizan porque no se pueden probar. Es decir, te hacen afirmaciones que no son falsables y, por tanto, como diría Popper, no son científicas. Porque, claro, si yo te digo que unos enanitos verdes, ¿no? en Teotihuacán están conspirando para... Pues muy bien, vale. Lo puedes armar con cierta documentación igualmente incuestionable, pero al final no sirve para absolutamente nada. Sí que es verdad que siempre ha habido conexiones, ¿no? Entre Alemania y países de América Latina, de la misma manera que siempre ha habido conexiones entre América Latina y España, ¿no? Eso es absolutamente evidente. Y conforme, sobre todo a partir del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, cuando el capitalismo va poco a poco haciéndose global, pues también va habiendo una mayor interrelación, ¿no? entre los países. Cuando los capitalismos se ponen en marcha, hay conflictos, y los conflictos que ha vislumbrado Europa también los ha vislumbrado América Latina. Y por tanto, ese choque, ¿no? que vivió España en la Guerra Civil del 36 al 39 y que después lo vivió Europa entre el 39 y el 45, lo que Nolte, no sin hacer algunas trampas, llamó la Guerra Civil Europea, ¿no? que arranca con el
con la Revolución Rusa del 17, ¿no? Entonces, ese choque, ¿no?, entre una clase obrera que se va organizando y que va reclamando la extensión de los derechos, lo que cuenta Thomas Humphrey Marshall, la extensión de los derechos de ciudadanía, ¿no?, los civiles, luego los políticos y luego los sociales. Claro, cuando de repente en nuestros países, sean latinoamericanos o sean europeos, la clase obrera, es decir, las mayorías, empiezan a reclamar derechos sociales y derechos políticos para conseguir derechos sociales, ahí hay una confrontación, ahí lo que llamaría nuestro barbado amigo no de Montreal, sino nuestro barbado amigo de Treveris, ¿no?, Marx, llamaría la lucha de clases. Y en ese sentido, el capital español siempre ha acompañado a los capitales latinoamericanos y, por tanto, claro que ha habido ahí conexiones muy, muy claras. Y si añadimos, ¿no?, que América Latina ya durante el siglo XX ha sido un suministrador de materiales muy relevantes para determinados desarrollos, ¿no?, sobre todo desarrollos bélicos o ahora desarrollos vinculados a la tecnología de telecomunicaciones, bueno, pues van a encontrar, por supuesto, sinergias. Además, por supuesto, América Latina siempre es un destino geopolítico, obviamente. Estados Unidos coincide en que tiene bases justamente en los lugares, bases militares, en los lugares donde hay intereses de biodiversidad, intereses de agua, intereses minerales o intereses de control de los mares, ¿no? Entonces, claro, en esas conjunciones pues se explica esa vinculación. Y luego, por terminar, para no agotar toda la historia en una sola pregunta, la derecha española, que nace del franquismo y gobierna durante 40 años y que construye una lógica política que es muy funcional a las élites latinoamericanas, ¿no?, en la medida en que, bueno, es contraria a los sindicatos, es contraria a los partidos políticos de izquierda, puede convivir sin sufragio y tiene, claro, un referente que lo suministra España y en ese momento lo suministra el franquismo, tiene un referente de orden donde imposibilita pues, que los indígenas tomen el poder, que imposibilita que las izquierdas tomen el poder, que imposibilita procesos, ¿no?, de redistribución de la renta, que implica prácticamente la imposibilidad de una revolución agraria, ¿no?, de una reforma agraria incluso. Entonces, claro, el franquismo ha sido siempre muy funcional para las élites. El franquismo ha sido católico, ha mantenido esa lógica imperial, ha mantenido esa lógica autoritaria vertical, mantiene un modelo de familia muy disciplinador, mantiene una concepción de la Iglesia igualmente disciplinadora, ¿no? Y eso es lo que explica que sectores de la extrema derecha latinoamericana, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, pues encuentren una referencia constante y que la reivindican respecto de Franco. Y pensemos, Federico, que un tipo como Pinochet, que por supuesto, igual que los militares argentinos, ¿no?, aunque el golpe es posterior, el emblemático es Pinochet, estuvieron en el entierro de Franco, ¿no?, porque era su modelo, ¿no?, era el modelo de lo que ellos pensaban que había que hacer, ¿no?, un golpe militar, una represión muy, muy fuerte. Recuerda que Franco alarga innecesariamente la guerra, él podía haber tomado Madrid, ¿no?, porque tenía el apoyo de Hitler, el apoyo de Mussolini, y podía haber ganado la guerra en menos de un año, pero la alarga con la única voluntad de hacer una matanza, ¿no?, fusila a 200.000 españoles porque en su idea lo que buscaba era extirpar la mala raíz, los antiespañoles, ¿no? Y fíjate cómo eso engarza muy bien con todo lo que han aprendido los militares latinoamericanos en la Escuela de las Américas. Ellos han tenido una idea de patria que siempre necesita una antipatria. Y curiosamente los militares latinoamericanos, igual que los militares españoles, en los últimos, 100 años, por decir poco, solamente han ganado guerras contra otros militares, contra otros compatriotas. No han ganado guerras contra otros países, sino que solamente han ganado guerras contra argentinos, contra chilenos, contra peruanos, contra ecuatorianos. Hay una afirmación que tienes en un ensayo tuyo sobre la transición, ¿sí?, donde dices, me llama mucho la atención porque se ajusta muchísimo a lo que se vive en Colombia. Dices, los sabedores de la política hicieron categorías borgianas para que encajara democracia, así con mayúscula,
con un campo sembrado de fosas comunes y desmemoria. Claro. Ayer nada más estábamos entrevistando a una víctima de la violencia en Colombia, a una mujer que perdió 2 hermanos, perdió sus tierras en los años 90, que apenas hace unos años con el programa de ley de restitución de tierras, el Estado le devuelve esas tierras, y en la entrevista ella nos decía, mire, pero hoy tengo las tierras, sin embargo, cuando yo voy a reclamarlas, allá hay un ganado de un señor, ¿sí? Y todo el mundo me dice, no se meta más bien con ese señor. Y me dice, no, es que lo que pasó en los 90 sigue ocurriendo. Entonces, cuando tú dices, se habla de democracia, pasando por encima de una cantidad de fosas comunes, eso mismo podríamos sentir que está ocurriendo también en Colombia. Sí, yo muchas veces he hablado con profesores planteando cómo precisamente ese libro de la transición encaja plenamente en la historia colombiana, ¿no? No, incluso hay otra parte, no sé, pues hay otra parte donde te refieres a lo que ocurre con los sociólogos que plantean esa idea de centro para de alguna manera afincar o darle crédito a su teoría que, bueno, no importa con quién estés, si dices que eres de centro, estará muy bien, y afirmas... No molestas a nadie. No molestas a nadie, que de ser de centro era poder hacer política con Franco o con la democracia, que ser de centro era no terminar de tomar partido ni con la víctima ni con el verdugo, ¿sí? Claro. En este momento tenemos un problema gravísimo, y es que hay un centro que se mueve en Colombia que parece una derecha, ¿sí? El centro siempre es una petición de ceder hacia la derecha, ¿no? Y renunciar hacia la izquierda. Eso es invariable. No te vas a encontrar un centro que lo que haga es decir a la derecha, hombre, cede un poco. No, no. El centro siempre es una excusa para que ceda la izquierda. Y claro, además, tiene esa pretensión, tiene esa tentación de la inocencia, y que decía Habermas, cuidado con esos hombres justos que dicen la mitad de culpa para Hitler y la otra mitad para los judíos, ¿no? Y que son, los de centro reparten culpas y están en ese lugar de los tibios, ¿no? Que no sirven en absoluto para transformar nuestros problemas. Claro, en España, el problema es que España se acostó franquista y se levantó demócrata. Claro. Todos los que eran fascistas y franquistas, jueces, catedráticos de universidad, policías, militares, inspectores, empresarios, jerarcas de la Iglesia, toda esa gente, ¿no? terminó después teniendo el carnet de demócrata. Yo en el libro ese hay un chiste donde un franquista está hablando con una persona joven y el mayor le dice al joven, ¿pero qué me va a contar usted a mí de democracia? Yo que soy demócrata desde ayer por la tarde, ¿no? Lo tengo bien fresquito, ¿no? Esto de ser demócrata, ¿no? Entonces, España durante mucho tiempo, y eso le está pasando a Colombia igual, era un país, el único de Europa, porque, bueno, ahora hay más, ¿no? Pero durante mucho tiempo España era el único país donde tú podías ser demócrata sin ser antifascista, ¿no? Que es una locura, ¿no? Uh-huh. No es factible porque eso es un oxímoron, es un contrario. En cambio, y en Colombia tú puedes reclamarte como demócrata desentendiéndote, ¿no? De los desplazados, desentendiéndote de los falsos positivos, desentendiéndote, bueno, del robo de tierras, del robo de riqueza, de la vinculación de determinados partidos con la parapolítica, ¿no? Con el narcotráfico. Y eso es un problema. ¿Por qué? Y eso, claro, Colombia ahora mismo no se va a dar cuenta. Y eso es muy difícil trasladarlo porque nadie escarmienta en cabeza ajena. Pero todas estas heridas mal cerradas te terminan explotando. Porque la pus está por dentro, ¿no? Y va carcomiendo, ¿no? Entonces algún día explota y sale toda esa basura y es cuando se puede limpiar, ¿no? Yo cuento en ese libro, Federico, después de repasar con cierto detenimiento la historia de mi país, que España tiene 4 heridas, y 4 heridas que arrastra desde los reyes católicos, ¿no? Claro. Y tú sabes bien, también como muy estudioso que eres de la ciencia política, lo que plantean de la path dependence, de la dependencia de la trayectoria, es decir, cómo cada país es rehén de su propia trayectoria histórica, ¿no? Y pues siempre yo cuento que Venezuela
es como es ahora mismo porque nunca tuvo minas, y al no tener minas nunca fue un virreinato, y al no ser un virreinato nunca tuvo una estructura administrativa, y después tuvo la guerra civil y cuando montaron el Estado ya tenían petróleo. Y eso significó, bueno, pues que es una estructura estatal muy, muy, muy débil, ¿no? Creo que en el caso de España, ya digo, tenemos una herida colonial que arrastramos de haber sido un imperio que lo perdimos pronto, tenemos una herida territorial, porque los reyes católicos construyeron imperio, no construyeron nación. Cuando construyes imperio, dejas los territorios sueltos y de repente, bueno, pues emergen estructuras con identidades muy fuertes, como le ocurre a Cataluña, ¿no? O al País Vasco, o en menor medida a Galicia. Tiene una herida social de que en los momentos en donde una revolución burguesa podía haber generado una clase media sólida, ¿no? Y hubiera rebajado muchísimo las bolsas de pobreza, bueno, pues habría solventado esa herida social, pero cuando se está desarrollando el Estado social en Europa, aquí tenemos 40 años de dictadura. Y hay una cuarta herida que a mí me interesa mucho resaltarla porque es la más complicada de entender y de aprehender con H, que es la herida ciudadana y que tiene que ver con las dificultades de España y que las hemos trasladado a América Latina. Yo eso lo he entendido al ver mi país, España, comparándolo con mi estancia en Alemania y con mis estancias largas en América Latina. Y ahí es donde yo he entendido que España, como país semi-periférico, lo entiendo cuando me he ido a la periferia latinoamericana y cuando me he ido al centro, ¿no? Que es Alemania. Entonces, la herida ciudadana tiene que ver, y tiene, ya digo, mucho que ver a su mismo con una herida que yo la he visto siempre en Colombia, con la ausencia de una esfera pública virtuosa. Un nosotros que obliga a todos los colombianos y colombianas a un compromiso compartido con la patria y con el Estado, ¿no? Claro, esa ausencia tiene mucho que ver, por un lado, con las enormes lagunas democráticas, donde nos han desarrollado en nuestros países fuertes compromisos democráticos en la medida en que una parte importante de nuestras ciudadanías han estado ajenas a la democracia. Los pobres, los campesinos, las mujeres, ¿no? O sea, la guerra civil en España, de hecho, no deja de ser una expresión de ese empuje de la clase obrera por acceder a los derechos de ciudadanía y que choca, ¿no? Con el antiguo régimen, un país atrasado durante mucho tiempo como España, y que coincide en la guerra civil esa lucha, ¿no? del antiguo régimen y el nuevo régimen con la nueva pelea que se está dando en Europa entre la clase obrera y los sectores obreros, ¿no? Perdón que interrumpa. Sí. Yo tendría ahí como una pregunta y es, ¿cuánto influencia la idea de el concepto de nación ahí? Porque creo que esas heridas que tú hablas, aquí en Colombia se ven porque no hay un concepto de ser una nación, todavía es muy pobre esto. Incluso el ideal de patria, como lo conocemos en la parte poética, todo aquí es muy débil. Entonces, si lo vemos, pues hacemos esa asemejanza con España. Ustedes de pronto sí tienen más consolidado la idea de nación, aquí en Colombia no. Entonces, ¿cuál puede ser como esa diferencia y esa influencia que se tiene ahí? Sí, pero fíjate porque tiene que ver, y solamente lo menciono para no hablar mucho. Decía que para que haya una esfera pública virtuosa, ¿no? Tú necesitas una redistribución de la renta. Tienes que tener muy bajas las desigualdades, que es lo que construye un cemento social, ¿no? O sea, pocas desigualdades. En cambio, en Colombia o en España las desigualdades son enormes, ¿no? Y eso dificulta la construcción, ya digo, de ese compromiso colectivo. En Colombia, para mucha gente, lo de todos es de nadie. No lo de todos es de todos y lo cuidamos entre todos, sino que lo de todos es lo de nadie, ¿no? Pues igual que en España. El segundo elemento muy importante es la falta de incorporación de la mujer. Entonces, la mitad de la ciudadanía, la mitad de la población no era ciudadana, y ahí también hay un problema donde las mujeres las hemos relegado al ámbito de la reproducción, mientras que los hombres, que es el privado, es el de la familia, y los hombres el de la producción, ¿no? El remunerado y el público. Entonces eso, en nuestros países nos hemos perdido toda esa inteligencia que podían haber aportado las mujeres. El papel de la Iglesia, que en nuestros países también es fortísimo. Y la Iglesia también es un constructor de subalternidad. Entonces, claro, en el momento en que son iglesias, además católicas, poco exigentes con los valores morales. O sea, tú puedes robar y ir a misa el domingo, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Incluso puedes matar, ¿no? La Virgen de los Sicarios.
Eso me ha vuelto siempre loco, ¿no? Esa Virgen de los Sicarios. Pero que la Virgen de los Sicarios no es muy diferente que la Virgen a la que rezan las altas élites y las burguesías y las oligarquías colombianas, ¿eh? Porque le piden lo mismo, piden benefíciame a mí, aunque perjudiques a los demás, ¿no? Entonces, claro, fijaos que y habría un último elemento que también es muy relevante, que en muchos países ha servido para construir esa idea común, que es el ejército, ¿no? Pero claro, los ejércitos, tanto en España como en Colombia, no son ejércitos que hayan servido como elementos de articulación popular. ¿No? Ahí, por ejemplo, sí que ha sido más importante, claro, el más elitista ha sido siempre Chile, ¿no? Donde era imposible que tú fueras de la oficialidad del ejército si no pertenecías a clases altas. Y luego la diferencia está en Venezuela, donde tú podías ser de sectores muy populares y llegar a ser general sin problema. Pero en España no era tan fácil en la oficialidad y en Colombia no lo conozco tan bien, pero me da que ocurría lo mismo. La conclusión de todo esto es que la nación era una nación definida por las élites. Por ejemplo, en Colombia, la nación la definían las élites y ponían al ejército y a la policía a defender su idea de nación. Y su idea de nación estaba marcada por lo que les habían enseñado en la Escuela de las Américas, donde les habían contado los gringos que el enemigo de Colombia eran los izquierdistas, los subversivos, los profesores de izquierdas, los profesores críticos, los estudiantes universitarios. Y entonces, claro, ahí te encontrabas una élite criolla, oligarca, muy conservadora, que era la que definía la idea de patria que luego hacían valer el ejército y los militares. Cuando además compran los medios de comunicación, insisten, ¿no?, en esa idea de patria donde desaparecen sectores importantes de la ciudadanía, ¿no? En España es verdad que hemos solventado el tema de las enormes desigualdades, aunque seguimos siendo el país más desigual de los 15, es decir, con los países con los que nos comparamos en Europa, no nos comparamos con los 23, nos comparamos con los que pertenecen más al ámbito más occidental de Europa. Ahí somos el más desigual de todos. Y eso también genera muchas tensiones, ¿no? Pero después, fíjate, la nación no lo terminamos de resolver. Hay una herida territorial todavía con Cataluña, con el País Vasco, muy, muy fuerte, ¿no? Que ahí está y que no terminamos de resolver. Y luego, fíjate, este fin de semana, en el monólogo de hoy de la tuerca, de la frontera, claro, hago una reflexión sobre la bandera española, porque la bandera española nos la han robado. La bandera española actual, la roja y amarilla, era la bandera que puso Franco, renunciando a la bandera de la República. La bandera de la República es la que escogimos los españoles en la Constitución de 1931, que nace de unas elecciones. El 18 de julio del 36 hay un golpe de Estado. Ese golpe de Estado fracasa y porque fracasa el golpe empieza la guerra civil. Y Franco, el golpe de Estado empieza con la bandera republicana. Pero ¿no? unos meses después, un mes después, cambian la bandera republicana por la bandera previa a la República, ¿no?, que es la bandera roja y amarilla. Y cuando muere Franco y viene otra vez la democracia, nos quedamos con esa bandera. Y esa bandera le cambiamos el escudo. Y se pone un escudo que se parecía al de la Segunda República, pero con las coronas monárquicas y con la flor de lis. Y es la que están escribiendo ahorita los que protestan en contra de lo que está ocurriendo con el gobierno. Semana, la derecha ha convocado a manifestaciones contra el gobierno y ha pedido que se vaya con la bandera. Cuando recuerdo hace un mes, en un acto de la CDU alemana, en un acto del partido, un miembro del partido le da a Angela Merkel, le da la bandera alemana y ella dice, no, esto es un acto del partido. La bandera es de todos, claro, no es nuestra solo, ¿no? Y renuncia a la bandera, pero estos nuestros, que no tienen nada más que... Para ellos la patria es la que controlan, y si no la controlan, dan un golpe de Estado. Y están ahora mismo en una lógica golpista con la bandera. Y cuidado, fijaos esto que es muy importante para la gente que nos oiga. En los 2 meses de confinamiento en España, la derecha contra el gobierno de coalición del PSOE y de Unidas Podemos ha estado pidiendo todos los días 1 minuto de silencio, luto nacional, banderas a media asta, ¿no? Monumentos a las víctimas. Entonces, ayer salieron y era una fiesta para ellos.
y les escuchas las declaraciones, estamos como en el Mundial, aquí estamos celebrando, esto ha sido un éxito. Dices, pero si ayer estabais diciendo que teníamos que estar tristes por los 30.000 muertos, son unos hipócritas, ¿no? La derecha siempre enarbola la bandera y la patria para ellos, pero es mentira, porque solamente es una manera indirecta de hacer valer su privilegio, ¿no? Están los ricos gritando en España, libertad, 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 que es la manera que tienen los ricos de gritar, devuélveme mis privilegios, no quiero pagar impuestos, quiero tener el poder para no estar preocupado de que me vais a hacer cumplir las leyes. Incluso un meme aterrador donde ponían sobre la Gran Vía una cubierta de ataúdes, sí, para mostrar el fracaso del gobierno de Sánchez y de Unidas Podemos. Juan Carlos, después de que se dan todos esos episodios independentistas en América Latina, en la América española, aparece una aversión muy fuerte hacia España, ¿sí? Sin embargo, queda heredado algo, por lo menos en lo que tiene que ver con la Nueva Granada y con Colombia, quedan heredadas unas costumbres administrativas. Esas costumbres administrativas, mi papá recuerdo que las llamaba la colonia y la corrupción. Decía que eso fue lo que se terminó heredando en esa administración republicana. En la guerra civil, de alguna manera, eso que llega a América, como digamos, eso que llega a América y podríamos denominarlo como una ideología de derecha, está permeado por las corporaciones. Claro. O sea, ya no son ideas administrativas, sino que son corporativas más bien. Vamos a ver, el Estado siempre refleja, es una condensación institucional construida por los que han ganado las batallas históricas, ¿no? Cada vez que hay un ganador de una pugna, de un conflicto histórico, el ganador le pone esa marca, esa muesca en el aparato del Estado, ¿no? Y el aparato del Estado siempre refleja la victoria de los hombres sobre las mujeres, de los blancos sobre los indígenas o los negros, de los ricos sobre los pobres, de los empresarios sobre los trabajadores, del centro sobre la periferia, de los cristianos sobre los laicos o sobre los ateos, de los heterosexuales sobre los homosexuales. Todas esas victorias van quedando en las leyes, en las costumbres, en los protocolos, en los currículum universitarios, en la cultura, en las fiestas patronales. Todo eso va quedando ahí escondido, ¿no? Entonces, claro, el Estado siempre es un aparato al servicio de los ganadores. Dice Bob Jessop que esos sesgos que tiene siempre el Estado se van a aplicar o no en virtud de la correlación de fuerzas. Por ejemplo, en España siempre los hombres han ganado a las mujeres y por eso hay una sentencia sobre 5 energúmenos que violan a una chica ebria, la sentencia de la manada, y salen todas las mujeres a la calle y se monta un escándalo. Entonces varía la correlación de fuerzas y tiene que haber otro juicio y entonces los tipos están en la cárcel, porque la correlación de fuerzas ha variado, ¿no? En cambio, pueden desahuciar a gente y como no hay la posibilidad de que haya una correlación de fuerzas favorable a la gente que no tiene vivienda, pues siguen echando de sus viviendas a la gente que no puede pagar el alquiler. Entonces, es muy sencillo que el Estado se alíe por esa selectividad, por esa capacidad que tiene mayor para solventar unas demandas que otras. Es más fácil que se alíe con los que son capaces de hacer palanca, hacer fuerza para hacer valer sus intereses. Entonces es mucho más fácil que una corporación multinacional se reúna con un ministro que además cuando deja de ser ministro va a ir a trabajar a Goldman Sachs o a Lehman Brothers o a esa propia empresa. Entonces es más fácil que hable esa empresa con ese ministro para que le favorezca, ¿no? Y por tanto, eso que llamamos en España las puertas giratorias van construyendo un entramado entre el Estado, los intereses económicos, los intereses culturales, los intereses religiosos, los intereses masculinos, y eso es lo que dificulta profundamente, por ejemplo, cuando gobierna la izquierda, poder poner en marcha cambios, porque es que esos problemas son estructurales. Tienes que luchar contra los funcionarios, tienes que luchar contra la lógica del ejército y de la policía, tienes que luchar contra los abogados del Estado y los economistas del Estado, tienes que luchar contra los que tienen el dinero, tienes que luchar contra los medios de comunicación, tienes que luchar contra los diplomáticos, tienes que luchar contra los sectores financieros internacionales. La pelea es durísima. Y eso es lo que explica también por qué
le resulta mucho más fácil gobernar a la derecha que a la izquierda, ¿no? Porque la izquierda siempre va a heredar un Estado que ha sido diseñado aquellos que han perdido las elecciones, pero que históricamente siempre han ganado las elecciones, ¿no? Y claro, tiene toda la razón en entender que esos entramados están ahí. Y por eso también creo que uno de los elementos muy relevantes es que lo que tiene que hacer la gente es entenderlo. Entender que, bueno, hay una colusión entre intereses económicos e intereses políticos que hacen que esos políticos nombrados por la gente en el fondo no trabajan para la gente que les ha elegido, sino que van a trabajar para esos intereses económicos. Claro, Laura. No, iba a decir que entonces el Estado, con lo que pues entiendo lo que está diciendo el señor Juan Carlos, se puede entender como algo vacío, los significados son vacíos, pero se llenan cuando hay alguien poderoso y llena, digamos, conceptos con sus significados según el poder que tiene, pero estos significados muchas veces se mantienen ahí latentes, o sea, lo que él decía, porque a la izquierda es difícil gobernar, porque ya hay un significado, hay algo que está ahí y es muy difícil cambiar eso, o no sé si estoy sí, un poco... está muy bien, Laura, porque te aproximas a una de las grandes discusiones de la teoría del Estado, ¿no? Que tuvo el marxismo durante los años 70 y 80. Un tipo que era Miliband decía, o sea, hay varias diferenciaciones, ¿no? Weber te va a decir, el Estado es plural y refleja la sociedad. Dices, pues, hombre, en el Estado colombiano no hay ahora mismo ningún indígena, ¿no? En ningún puesto de la administración, ni en el Parlamento, ni en el gobierno, ni en ningún lado, ¿no? Otros decían, no, el Estado es como un coche que tú lo puedes girar a la derecha o a la izquierda, ¿no? ¿Será verdad? Otros decían, no, el Estado es un instrumento de clase. Es la definición de Marx del Manifiesto Comunista. El Estado es el que administra los intereses globales de la burguesía. Bob Jessop, que es un autor marxista sobre la base de un autor que se llama Nikos Poulantzas, un griego, él establecía lo que os decía antes, que el Estado lo que hace es reflejar los que han ganado históricamente, pero ahí aparece la correlación de fuerzas. Ahora gobierna Pedro Sánchez y Unidas Podemos, ¿no? El PSOE y Unidas Podemos. Claro, ese Estado que están gobernando es un Estado heredado, con unos surcos, unas tendencias, unos funcionarios, unos intereses creados, una manera de hacer las cosas, una arquitectura interna del Estado, unas facilidades para que se representen mejor unos intereses que otros. ¿Eso significa que está todo cerrado? No, entonces tendrían razón los que dicen hay que dinamitar el Estado para construir la democracia, ¿no? Lo que te va a decir eso es, no, el Estado tiene sesgos y si tú no haces nada se van a imponer esos sesgos y va a haber una sentencia favorable a los 5 que han violado a la chica. Pero si tú haces un contrapoder y realmente tú eres capaz de, en los medios de comunicación, en la calle, con los partidos, con influencers, ¿no? Eres capaz de hacer un contrapoder, a lo mejor le das la vuelta, ¿no? Entonces, si tú no haces nada, el Estado tiene una lógica al servicio de los poderosos. Eso es así. Pero eso no significa, como dicen algunos, que esté todo perdido, porque eso es mentira, ¿no? Y yo creo que se demuestra, por ejemplo, que ahora mismo en España hay un gobierno que está planteando políticas radicalmente contrarias a las que lleva planteando 20 años la Unión Europea, ¿no? Y por tanto, claro. Bueno. No, pues una última pregunta para Juan Carlos sería ¿cómo se puede hacer una transición y no dejar de cierta manera que haya un proceso más grande de la izquierda aquí, de esas ideologías de derecha que nos siguen gobernando y que no permiten de cierta manera, no se le da paso a otros tipos de pensamientos, a otros tipos de ideología, porque al final va a continuar este mismo progreso y no va a haber un avance social aquí en Colombia nunca, si continuamos así. Bueno, vamos a ver, cuando se ponen en marcha las transiciones a la democracia, que es una reflexión que se pone en marcha sobre todo con la transición en Portugal, en España y en Grecia, que después se va con el famoso libro de Smither, O'Donnell y Whitehead, de transiciones a la democracia, están muy marcadas por una idea de Huntington, que es el que dice que todos los procesos de transición tienen que hacerse por debajo del nivel institucional existente, para que nunca se desborde el nivel institucional y evitar que las élites que están mandando se vean sustituidas, ¿no? Y por eso
la propuesta de Huntington, ¿no?, que se expresa de manera máxima en el libro del 75, La crisis de la democracia. Él dice que hay que limitar los excesos de democracia, dice, ¿no? Y dice que hay que hacer una OTAN ideológica, que hay que vaciar los parlamentos de partidos de izquierda, que hay que vaciar las universidades de carreras de ciencias sociales, que hay que convertir a los partidos en órganos técnicos y no en órganos políticos, etcétera, ¿no? Entonces, esa idea de transición está marcada, ¿no? Que siempre estén limitados los daños, no hay un control de los daños. Que la expresión también máxima es esa frase del gato pardo de Lampedusa que repite todo el mundo, aunque nunca nadie se ha leído el libro, que dice que todo tiene que cambiar para que todo permanezca en su sitio, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Hay veces en donde hay momentos de transformación donde las masas irrumpen e irrumpen con una nueva lógica. Eso ocurre pocas veces, pero ocurre, ¿no? Porque hay un agotamiento de los regímenes existentes. América Latina lo ha vivido. Es decir, que cuando gana en el 98 Chávez las elecciones es porque la Cuarta República estaba podrida en sus cimientos. La gente dice, ¿por qué viene Chávez? Pues porque el país estaba podrido, ¿no?, de corrupción y de mala gestión. Después va a venir ahí la victoria de Lula, pues igual, porque el Brasil estaba podrido, y la victoria de Correa, pues porque Ecuador estaba podrido, y la victoria de Evo Morales, pues porque Bolivia estaba podrida. La victoria de Néstor Kirchner, pues que Argentina estaba, recordad, con el que se vayan todos, ¿no?, de los piqueteros. Entonces, claro, es importante que haya ese caldo social de transformación. Decía un maestro mío, Jesús Ibáñez, que la antesala de una revolución siempre es una gran conversación. Claro, el problema es que en Colombia la última gran conversación fue la Constitución del 91, no ha vuelto a haber una gran conversación, que yo sepa, ¿no? Ha habido cosas, momentos, un poco de acción colectiva, que se han encargado también de cercenar, ¿no?, intentando encarcelar a Petro, igual que han intentado encarcelar, bueno, han encarcelado a Lula, intentan encarcelar a Cristina, intentan encarcelar a Rafael Correa, etcétera, ¿no? Es una constante de lo que se llama el lawfare, ¿no? Entonces, claro, la pregunta importante es ¿qué discusión se tiene que abrir en Colombia, qué debate, para que eso facilite la emergencia de nuevos liderazgos que den respuesta a esa nueva conciencia y que dé respuesta a las necesidades objetivas que tiene Colombia? Yo ahí lo que diría es que, y lo cuento muchas veces, en España no existiría Podemos si antes no hubiera existido el 15M. En España la transición no hubiera tenido lugar, y eso es muy importante recordarlo. Franco muere en la cama, pero el franquismo muere en las calles. Franco muere en el año 75, y entre el año 74 y el año 79 son los años de mayor conflictividad laboral de la historia de España. Es decir, hierven las fábricas, hierven las universidades, hierven las calles. Hay casi 300 muertos durante la transición, que no se cuenta, que no está mal, 300 muertos, por fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por grupos de la extrema derecha, aparte de los muertos de ETA, ¿no? Es decir, que entonces, claro, ese caldo de cultivo es el que construye las salidas. Es que si no, tú no vas a conseguir cambios que impliquen redistribución de la renta si el poder no siente que tiene que negociar. O sea, el poder negocia cuando no tiene más remedio. Si no, ¿por qué va? Sí. Recordamos en 2008 cuando dijeron hay que refundar el capitalismo, porque pensaban que la gente iba a enfadarse porque había habido un empobrecimiento brutal de mucha gente por culpa de unos sinvergüenzas especuladores de Wall Street, y entonces estaban convencidos, van a cazarnos y nos van a colgar de las farolas, pero no pasó nada. ¿Y qué vino? Más neoliberalismo hasta Donald Trump. Entonces, por eso quiero cerrar con esta pregunta para no quitarte más tiempo, y tiene que ver simplemente con lo que está pasando en este momento. Juan Carlos, la crisis que ha generado esta pandemia es una gran oportunidad para el neoliberalismo, ¿sí? ¿O es el comienzo del final del neoliberalismo? Los politólogos no debiéramos hacer predicciones porque el futuro nunca está escrito. Decía Gramsci que Marx predijo lo que había que predecir, además.
y no le fue especialmente tampoco bien, ¿no? O sea que pues se dice que los relojes parados dan 2 veces bien al día a la hora, ¿no? Sí. Pues Marx hubo cosas que acertó y cosas que no acertó, porque es que cambian la realidad y por tanto no... Lo que sí que tenemos que hacer los científicos sociales es establecer tendencias. Y sí que podemos ver tendencias. Claro, los surcos sobre los cuales están caminando en nuestros países son muy profundos. Son los surcos del modelo neoliberal. Y son surcos tan profundos que se han construido en un sentido común. Claro, y decía Einstein que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Y claro, cuando la gente de repente empobrece sus condiciones de vida o viene una catástrofe, tiene un momento de vulnerabilidad, pero se nos olvida con una rapidez, ¿no?, pasmosa. Se nos olvida muy rápido. Y regresamos al único modelo de vida que tenemos, que es un modelo que habla de consumir, y cuanto más consumes, más feliz eres, ¿no? Entonces ese más está inscrito en todo lo que hacemos, en toda la lógica, en cómo se construyen las carreras universitarias, en la felicidad, en lo que esperan de nosotros, en el prestigio social, ¿no? Entonces es consume, ¿no? Aunque luego seas profundamente infeliz, porque si eres infeliz te van a vender pastillas o te van a vender coaching o te van a vender un viaje a la India para que encuentres tu yo maltrecho, ¿no? No lo vas a encontrar, por supuesto. Entonces, yo creo que lo más probable es que de la crisis esta salgamos con un capitalismo más sofisticado. Creo que vamos a salir más vigilados, más controlados, creo que vamos a trabajar más horas y con menos descansos, creo que vamos a ver debilitadas nuestras libertades civiles, donde con el nombre de rastrear, ¿no?, el virus, vamos a llevar aquí, ¿no?, quiénes somos y nos van a medir como si fuera una película de la serie Black Mirror. Creo que, como en cualquier otro momento, como nos cuenta Naomi Klein, ¿no?, van a utilizar este shock, ¿no?, para hacer valer su lógica. Pensemos que el sistema capitalista coloca a gente, sobre todo los fondos de inversión, porque estamos en un momento de capitalismo financiero, y coloca a una persona en una fábrica y dice: quiero ganar el máximo dinero posible en 3 meses, quiero resultados. Y la persona que la ponen ahí la pueden poner en una residencia de ancianos, en un hospital, en una fábrica de salchichas o en una fábrica de muebles. Y al gerente le da lo mismo, porque lo que quiere es en 3 meses. ¿Y qué hace el gerente? Siempre abaratar costes. ¿Qué ha ocurrido en España? Que más de la mitad de los muertos han sido en residencias de ancianos gestionadas por fondos de inversión, por fondos buitres. Porque claro, porque si tú quieres ahorrar en salud, pues matas a la gente, ¿no? Entonces creo que en el corto plazo esta lógica es la que se va a imponer. Creo que el modelo autoritario chino, en el momento en que brinda resultados económicos más inmediatos, va a ser un modelo a imitar. Fíjate que después de la Segunda Guerra Mundial nos propusieron trabajar como los soviéticos, porque si no el mundo iba a llenarse de bolcheviques. Luego nos dijeron que tenemos que trabajar como japoneses, porque la productividad de los japoneses era terrible. Luego nos dijeron que tenemos que trabajar como chinos, porque si no China... Y ahora nos van a decir que tenemos que trabajar como robots, ¿no?, cuando nunca vamos a ser tan productivos como robots, ¿no? Entonces yo creo que en el corto plazo vamos a salir jodidos de esta. Pero creo que hay 3 elementos que conspiran para que en el medio plazo eso varíe. El primero es que siempre en la historia de la humanidad, cuando se han incrementado los niveles de explotación, los pueblos han protestado, invariablemente, ¿no? Y por tanto, como se van a incrementar los niveles de explotación, vamos a protestar, ¿no? O sea, no en el corto plazo, porque estamos confinados, porque estamos en shock, porque los surcos hacen que los que sean dueños de las compuertas manejen mejor la situación,
pero en el medio plazo va a emerger seguro la contestación como siempre ha ocurrido. En segundo lugar, los argumentos neoliberales están ahora mismo debilitados y, por tanto, la legitimidad de las políticas del capital ahora están más cuestionadas. Porque, ¿qué me van a explicar a mí para despedirme? ¿Que tienen que ganar dinero los fondos buitre y que yo tengo que perjudicarme porque ha habido un virus? Justo eso es lo que te van a decir, claro. Entonces, yo voy a decir, mire, el virus no es mi culpa, y entonces digo, si aquí nos hundimos todos. Y por tanto, yo creo que no van a tener muchos argumentos para legitimar las políticas neoliberales. En 2008 nos dijeron, recordad, habéis vivido por encima de vuestras posibilidades. Y mucha gente dijo, es verdad, como... ¿no? Pero ahora, soy una persona parada, además en España, que es el tercer elemento, hay memoria, ¿no?, de la crisis de 2008 y por tanto hay enfado. El jefe de la patronal que nos dijo en la crisis de 2008 que teníamos que trabajar más y cobrar menos, está en la cárcel porque mientras que nos decía eso él estaba robando, ¿no? Y era el jefe de la patronal española. Claro, Está mal, no está mal, ¿eh? Entonces yo creo que, ya digo, la inercia hace que en el corto plazo se imponga el uso de las tecnologías para vigilarnos más. Creo que en el corto plazo va a haber redistribución de la renta, pero con cargo a deuda pública, que a lo mejor en 6 meses o en un año van a reclamar ajustes para pagar esa deuda. O sea, ahora el capital dice que el Estado gaste porque si no va a ser una revolución. Pero en un año van a pedir que lo paguemos exigiéndonos lo que no está escrito. Y por tanto, creo que es un momento para ir construyendo los argumentos para cuando venga ese momento, ¿no? Y por tanto, ya digo, en el corto plazo soy pesimista, pero en el medio y largo plazo soy optimista y por tanto soy un pesimista esperanzado, que creo que es la posición más sensata. Decía Bertrand Russell que un optimista es un idiota simpático y un pesimista es un idiota antipático. Y yo creo que para realmente desplegar el espíritu y lograr países más libres, más justos y más fraternos, no hay que ser idiotas. Y por tanto, quedémonos en ese optimismo trágico o en ese pesimismo esperanzado. Hombre, Juan Carlos, muchísimas gracias. Pues muy enriquecedor como siempre escucharte, muy agradable además. Y de nuevo, pues sabemos que estás lleno de cosas. La cuarentena terminó por agotar el tiempo de todos porque de alguna manera no sabíamos manejar el tiempo estando confinados. ¿Sí? Y de verdad, muchísimas gracias, Juan Carlos. Ha sido un placer estar otra vez con vosotros, Federico. Un abrazo fuerte en Medellín, desde Madrid. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Que estés muy bien. Hasta luego. Bueno, Laura, ¿cómo te pareció? ¿Qué opinas de lo que nos decía Juan Carlos? A ver. No, súper interesante, realmente muchas preguntas también acerca de la situación política de nuestro país, de América Latina en este momento, cómo de cierta manera hay tanto resurgimiento de las extremas derechas, de los neofascismos que salen, llenan, dicen cualquier cosa, la gente cómo es incauta y cae en esto, y yo no sé, pues uno queda con muchas preguntas, pero también con muchas ganas de que en algún momento esto empiece a cambiar. Ojalá este virus nos llame la atención que es necesario empezar a cambiar. Además, me da la impresión que los incautos, como tú les llamas, en lo que estamos plenamente de acuerdo, son tan incautos que no se percatan cuando toman ciertas posturas que son absolutamente fascistas y las sienten simplemente como si fueran una defensa, casi que una defensa de la especie muchas veces, ¿sí? Y terminan actuando en contra de la misma especie. Y esto lo ve uno no solo cuando toman decisiones o tienen posturas políticas o económicas, sino también dentro del acontecer social, ¿sí? Es decir, desde la misma conducta en los espacios públicos, desde las conductas en los supermercados, hasta en los ascensores, hasta la familia, ¿sí? Están siendo permeadas por esos comportamientos que finalmente van en contra de la especie, Laura. También ver cómo eso es como un resultado de muchos procesos históricos, pero seguimos siendo colonia y seguimos reproduciendo esos pensamientos y creo que en esos días volví a leer el ensayo que hace
Kant sobre la ilustración, que es un ensayo llamado, y yo decía que pensaba para mí que es tan importante volver a eso, que realmente necesitamos volver a pensar por nosotros mismos, darnos esa oportunidad y liberarnos, dejar de ser menores de edad, ilustrarnos en miles y miles de cosas. Es un proceso continuo y creo que le pasa al gobierno, al Estado, es necesario ilustrarse y salir de esa minoría de edad para avanzar como sociedad, y es lo que queremos hacer. Sí, y recuerda que Kant en ese ensayo decía que había unas instancias donde era imposible ilustrarse, además, que es mejor no mencionarlas para no herir susceptibilidades, pero de una u otra manera, si hay algo que tenemos que tener claro es que les quedó muy bien hecha la tarea a todos los organismos de seguridad que se preocuparon por Latinoamérica entre los años 40 y los años 80, adoctrinando y aconductando las poblaciones para que vieran como si su peor enemigo fuera lo que además percibían como izquierda, frente a lo cual creo o tengo muchas dudas que realmente entendieran en qué consistía eso que percibían como izquierda, ¿sí? Y creo que todavía pasa, la gente de todo lo nombra, no, eso es izquierda, cualquier pensamiento que se salga del concepto del molde en que nos han metido, eso es izquierda, aquí el castrochavismo, eso, aquello, no podemos hacer nada más. Entonces, si estamos tan adoctrinados que no se nos permite pensar por nosotros mismos, y si tratamos de pensar por nosotros mismos, nos asustamos y ahí mismo volvamos al molde que tenemos. De acuerdo. Bueno, Laura, no, muchísimas gracias. De todas maneras, espero que nos veamos pues en la próxima entrega que hagamos, y que nos acompañes en una próxima entrevista. Muchas gracias, profe, por la oportunidad, que esté bien.